una pregunta que han escrito que es ¿cómo concibe el humanismo la conciencia de Psicoprofe? Ah, buenas, buenas, ¿qué tal? A ver, la conciencia debe ser entendida, ¿ya? Recuerda, bueno, cada pensador humanista tiene su propia definición de conciencia. Por ejemplo, si vamos con Fromm nuestra conciencia, debido a la influencia marxista que tenía Fromm, pues obviamente va a depender de la condición material en la que se encuentra el sujeto. Entonces mi conciencia se concibe como una superestructura, como algo a partir de la realidad en la que yo me encuentro. Pero si vamos como a ver, mi conciencia, entendida por ejemplo en el plano de, se me ocurre, Rogers, ¿sí? Mi conciencia es el darme cuenta, así, el darse cuenta de lo que pasa, ¿no? Si vamos en general al humanismo completo, cómo entiende a la idea de conciencia, coincidiríamos en que el ser consciente estaría vinculado con el actuar en el aquí y ahora, dándome cuenta de eso que hago, ¿sí? O sea, algo metafísico podría ser, ¿sí? Porque recuerden que el humanismo no descarta la base biológica, recuerden que somos un todo, que somos un compuesto holístico, así que la conciencia podría verse tanto del plano físico como del plano mental o abstracto, pero sí entendiéndolo siempre como una idea de el darnos cuenta de nuestro presente, de nuestro aquí y ahora. Ujú. Había una pregunta que yo te quería hacer, era con respecto a con el tema de la libertad. Ujú. Y es que, por ejemplo, hay quienes critican a Sócrates con esto de que era intelectualista. Y de ahí como que creo que Aristóteles plantea algo así como que, bueno, no me acuerdo bien cómo lo plantea, pero algo así como que tú puedes saber lo que es bueno, pero no necesariamente ser capaz de hacerlo. Entonces no puedes decir yo quiero esto, pero a la hora de la hora pues no lo hace, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las adicciones, en el caso de suicidios, las personas que se dan atracones de comida o las personas que muchas veces procrastinamos. O sea, es como que en el momento, o sea, sí decidimos hacer estas cosas, pero después nos arrepentimos y antes decimos no queremos hacer esto. Entonces, habría que ver claro, o sea, es verdad que todo esto sigue siendo una decisión, pero no sé, digamos, si se puede decir que somos libres, si es que nos dejamos llevar por estas tendencias que en cierta forma nos condicionan, son factores ambientales, biológicos, psicológicos, bueno, nos condicionan nuestras elecciones, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, mira, ahí por ejemplo tomaría a otro filósofo, no está mencionado acá en la exposición, que sería Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, él cuando habla de la elección dice, toda decisión se basa en una preferencia, ¿ya? Y el concepto de preferencia, Paul Ricoeur es un filósofo francés, es estructuralista, dice, ¿no? La preferencia o la acción de preferir es antes, ferir, acción. O sea, la preferencia es algo ya establecido anteriormente, ¿sí? Y que va a determinar lo que se hace posteriormente. Es decir, el sujeto sabe qué viene luego. Lo que yo prefiero, lo que yo voy a elegir, o mejor dicho, la condición de preferencia de la elección basa o parte de un conocimiento que yo tengo de lo que viene luego, ¿sí? Entonces, el sujeto que va a hacer cosas, ¿sí? Elige, según Paul Ricard, a partir de lo que prefiere. Entonces, ¿qué prefiere? Allá, por ejemplo, le han dicho que beber alcohol está mal. Entonces, él prefiere hacer eso. Pero ¿por qué lo prefiere? Habría que ver qué lo lleva. Por ejemplo, prefiere tomar alcohol porque así, por ejemplo, muestra su rebeldía ante sus padres. O así o entiende que el beber alcohol para él es una acción que lo va a hacer el más el más social, ¿no? El más amiguero, ¿no? El que le va a abrir puertas, ¿no? Socialmente en la escuela, por ejemplo. Entonces, hay una precomprensión previa, hay una preferencia que determina nuestra elección. Entonces, cuando yo elijo, ¿sí? O el camino al elegir, que luego condiciona mi libertad,
es la forma en la que se anticipa mi ferencia. ¿Y qué cosa es la ferencia? La acción previamente concebida. Algo va a ocurrir luego y yo sé qué cosa es. El problema está, que dice Paul Ricoeur y le da sustento a la libertad, es que por más que yo tengo conciencia de la acción posterior a la decisión a partir de la preferencia, es que no sé qué realmente va a pasar luego. Y ahí se sostiene la libertad, que por más que yo sé qué puede pasar, qué va a pasar, no hay certeza de que eso pase como suceda. Y por ende yo tengo que siempre asumir, y Paul Ricoeur lo mantiene siempre, que es darme cuenta de que debo ser responsable de eso que venga después, porque debo ser consciente, y lo soy, según Paul Ricoeur, él dice, yo lo soy, de que esa decisión que tomo no puede salir como lo estoy planeando, ¿no? Que le daría sustento a la psicología humanista, ¿no? De que yo soy consciente de lo que hago y debo ser responsable al respecto. Brian, Dime, hola Brian, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, felicidades por la presentación, ha estado bien interesante. Hay varios puntos que me han llamado mucho la atención. Y ahorita lo que mencionó ayer también me parece súper interesante, ¿no? Cómo las cosas que hacemos o que queremos a veces se presentan en forma de paradojas, ¿no? Porque es como, ¿por qué hago tal cosa si realmente no lo quiero, ¿no? O sea, porque me causa sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y ahí se cuestiona la noción de elección y de libertad, ¿no? Y de hecho ahora mencionas al estructuralista, que es Paul, ¿no? Y ahí hay un cambio de líneas distintas, ¿no? Porque el humanismo se va por otra línea y el estructuralismo se va por otra línea distinta. El humanismo en el sentido de que, o sea, primero concibe un hombre, o sea, el hombre, y luego está, se puede decir, el lenguaje, ¿no? Pero en el estructuralismo es al revés. O sea, primero está la estructura, que es una estructura del lenguaje, y luego viene todo lo demás, ¿no? El ser, etcétera, ¿no? De hecho, en Heidegger también está esa cuestión, ¿no? O sea, la casa del ser es el lenguaje. O sea, primero está el lenguaje. Y como muchos estructuralistas también. Lacan también se sitúa en esa línea, ¿no? De que primero está el lenguaje y luego viene todo lo demás. Pero el asunto era lo siguiente. Entonces, me pareció bien genial lo que mencionaste con lo del dijiste una pre, ¿qué dijiste? La preferencia. La preferencia, ya. Pero esa preferencia, o sea, es un saber que se desconoce, o sea, porque uno podría decir, es una preferencia en el sentido de que yo prefiero hacer esto y no lo otro. Pero me parece que no se trata desde el lado consciente. O sea, yo prefiero, digamos, un helado a preferir tal cosa. O sea, esa preferencia es una cuestión más de estructuralista, ¿no? O sea, hay algo previo, Claro. una noción previa, pero que la persona o el sujeto no lo sabe, o sea, ocurre. O sea, hay determinaciones que el sujeto no necesariamente es consciente y dice, yo estoy prefiriendo esto, ¿no? Desde la conciencia. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y, o sea, en ese sentido, hay un saber, algo que se desconoce, ¿no? Eso es lo que te quería mencionar, o sea, ¿cómo lo ves tú? Porque, o sea, uno no sabe, o sea, desde Descartes sabemos que el saber no es absoluto, ¿no? O sea, hay un quiebre ahí, ¿no? O sea, no hay un saber todo completo, ¿no? Ya, entonces desde ahí se puede decir que el sujeto no es que lo sepa todo. O sea, hay determinaciones que él desconoce. O sea, ni siquiera sabe quién es, como tú dijiste, ¿no? O sea, su ser, su autoconcepto, siempre se puede definir en función a los otros, en la relación con los demás, etcétera, ¿no? Y eso ya implica el lenguaje, ¿no? O sea, cómo nos definimos, el concepto que tenemos, siempre parte del contexto, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo concebirías esa cuestión del saber? O sea, yo pienso que el saber no se puede saber todo absoluto, o equiparar la conciencia, o sea, que uno sabe todo, ¿no? O sea, uno es consciente de lo que le sucede. Porque quizás hay cuestiones que desconoce, ¿no? Bueno, no voy a mencionar la palabra inconsciente porque el inconsciente, diversos psicoanalistas lo definen de distintas maneras, tienen diversas posiciones también, ¿no? Pero, o sea, yo apunto a eso, ¿no? O sea, hay algo que se desconoce, ¿no? Hay una determinación que el sujeto no sabe.
No sé cómo Sí, puedes no, saber. y tienes toda la razón al respecto, ¿no? Por eso que hay autores, ¿no? Dentro del gran ramillete de modos de hacer humanismo que hablan, por ejemplo, de que nos vamos programando, ¿no? Y de esa forma hablan indirectamente de lo inconsciente, ¿no? Eh, Volviendo a Ricard, la idea de cómo preferimos, él sí lo deja claro. Él plantea de que esta idea de preferencia es a partir de los modelos sociales en los que nos movemos. Entonces, yo prefiero, aunque el ejemplo, la mayoría piense, bueno, preferir un helado, esto o sea, se puede sacar mucho, ¿no? O sea, ¿por qué alguien prefiere un helado de chocolate y no de vainilla? Pues porque su mamá siempre pedía helado de chocolate. Y eso va construyendo un significado. Le va dando significado al chocolate por encima del de vainilla porque era el que pedía su mamá o el que siempre se lo compraba. Entonces, de esa forma anticipa que escoger ese helado de chocolate lo va a hacer sentir feliz, lo va a hacer sentir bien, y no porque quizás sea plenamente consciente de que va a ser feliz, sino de que lo anticipa. O sea, su preferencia ya queda definida por la experiencia previa, por la vivencia que ha tenido antes. Y es así como luego vamos viendo, por ejemplo, yendo ya a los humanistas, ¿no? A Verne, por ejemplo, que por qué una chica siempre termina escogiendo parejas infieles. Porque ha ido acumulando vivencias, ¿no? Preprogramaciones. Su mamá le hablaba de que todos los chicos son infieles y su mamá estaba con alguien infiel. Entonces ella fue asumiendo con eso como verdad y esa fue su conciencia de realidad. Y de pronto fue actuando automáticamente y volvió a la idea de seguir escogiendo siempre parejas infieles hasta que no tome otra vez conciencia, o como dirían los humanistas, alejándose bastante, ¿no? De la palabra consciente, hablando de el darse cuenta, ¿no? Que se dé cuenta, ¿no? De que está repitiendo una historia, una narración, ¿no? Entonces ahí quizás hablarían de lo mismo, ¿no? En el fondo los psicoanalíticos o bueno, los psicodinámicos y los humanistas, solo que con un concepto diferente, que es como yo a veces lo suelo interpretar, que es, mientras que el modelo psicodinámico plantea de diversas formas lo inconsciente, el modelo humanista hablaría de nos vamos preprogramando, lo asumimos como verdad última, pero luego tenemos que darnos cuenta de ello, ¿no? Y ahí estaría la función psicoanalítica. Hola, Brian. Buenas. No sé. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se les escucha. Hola. Hola, Brian. Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Te escucha? Sí, buenas, dígame. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, Brian? Mi nombre es Alexis. Sí, muy interesante. Fue el que te escribió. Bueno, soy nuevo. Dije una pregunta y te pregunté sobre la conciencia y me respondiste algo como que Fromm y diversos autores, cada autor plantea una postura distinta acerca del concepto de conciencia. No, antes que nada, bueno, antes de pasar en pregunta, felicitarte. Muy buena tu ponencia. Le estaba escuchando y sí hay algunos puntos en los cuales coincido y hay otros en los que no. ¿No? Pero igual, digamos que te felicito por la iniciativa y también a Psicoliseo. Ahora, lo que te quería preguntar era si tú me respondiste que cada autor más o menos responde, o sea, ¿no? Tiene un concepto de conciencia. Entonces, se podría hablar, por ejemplo, partiendo de esto, de que hay distintos humanismos, ¿sí? Exacto. Ahora, si la respuesta es, partiendo de esto, si es que asumimos que hay distintos humanismos, ¿qué criterio se utilizaría? Porque imagino que dentro del paradigma humanista debe haber criterios para poder ser un conocimiento, ¿no? Digamos, superior, distinto al conocimiento común, ordinario, ¿no? ¿Qué criterio se utilizaría para poder considerar a una persona que de profesión que sigue el paradigma humanista? Te lo digo porque, digamos, ¿no? Si es que no hay criterios, se podría considerar a cualquier persona, a cualquier escritor, autor como humanista. Por ejemplo, tenemos miles de libros de autoayuda, ¿no? Por ejemplo, Pablo Coelho, ¿no? Etcétera. Que sin desmerecer su obra, pero considero que él no hace psicología, hace literatura, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa, si es que hay criterios, ¿no? Para poder decir si es que este tipo de investigación, estudio, cumple los cánones para poder decir que es paradigma humanista, ¿no?
Claro, no, sí, y te entiendo bien, y es algo que también con lo que empecé la exposición, es que cuando hablamos de humanismo, no hay un humanismo. Hay un montón de formas en las que se muestra el humanismo, ¿no? Por eso es que incluso cuando se quiera hablar de humanismo, debería de hablarse preferentemente de método fenomenológico o modelo fenomenológico, porque lo que hacen es describir el mundo como se les aparece, como se les muestra. Entonces, no hay, número uno, un criterio específico, salvo el que sería entender a la persona como se nos muestra. Entonces, por eso te mencionaba esta idea de cómo entender a la conciencia, que es un poco preguntar cómo entender al ser humano, ¿no? O sea, si vamos a la PNL, la PNL, la programación neurolingüística, ve al hombre de una forma a partir de su experiencia sensorial y y las construcciones del lenguaje que va usando al respecto. Si vamos al AT, entiende al hombre como un discurso interno entre su yo padre, yo niño y yo adulto. Si vamos se me ocurre, a Peirce con la Gestalt, hablamos de la forma en cómo cada persona va dándole sentido, ¿no?, al conjunto de conceptos y experiencias con los que va participando, ¿no? Entonces, no hay un criterio salvo la idea de que querramos ver o entender al ser humano como eso mismo complejo. Entonces, si partimos de que todo ser humano tiene una forma peculiar y una forma particular, ¿no?, entonces no habría un único método para entenderlo o estudiarlo. Por ejemplo, la logoterapia en Viktor Frankl es para aquellas personas, pues, que tuvieron experiencias traumáticas bastante fuertes, y por ende es con ellos con los que esa versión del humanismo encajaría. Pero otras versiones quizás no nos permitirían entender correctamente a esa persona. Incluso aquí corro el riesgo de que ahorita aparezca por aquí alguien, ¿no?, que tenga muchos años en psicología humanista y me diga, oye, ¿cómo que entender correctamente? No hay un entender correctamente. Es entender a partir de cómo concebimos al hombre, ¿no? Y el humanismo nos muestra, y es un poquito lo que explicaba, que cada ser humano es diferente. Y si este humano es diferente, tendría que haber distintos métodos. Y si hay distintos métodos, podemos ubicarlo como ciencia, habría un criterio científico para darle alguna estructura, ¿no? Y es lo que queda abierto, ¿no? Cuando estaba explicando la parte epistemológica, ¿no? Se le puede dar sustento epistémico al humanismo, nos deja esa gran duda, ¿no? Porque parte de la diversidad. Cada ser humano es distinto, entonces no habría un modelo único. Y sí, tienes toda la razón, corremos ese riesgo, ¿no?, desde lo psicológico, de que hayan distintas personas que, atribuyéndose, ¿no?, el hecho de entender al ser humano, que pasen a ser llamados psicólogos humanistas. Creo yo que la única forma que podríamos usar, puede que haya más, pero creo yo la forma que nos permitiría distinguirlos es entre aquel que estudió psicología y aquel que no estudió psicología. Porque humanistas, en el fondo, hay que entender que fue un movimiento, ¿no? Humanista todo aquel que se interesa por el hombre, por lo que es, y en su forma diversa de manifestarse en el mundo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, gracias por tu respuesta, me queda claro. Listo. Yo quería hacer un comentario, y es bueno, el tema que estábamos discutiendo un poco antes de empezar el conversatorio, que es con respecto a la psicología y, bueno, la relación del humanismo y la ciencia. Que, bueno, tratar de entender el humanismo en sí como... Claro, en realidad sí es un poco difícil tratar de entender quizás, de poder decir qué es psicología y qué no, por el tema de que no se tiene claro qué es lo que estudia la psicología. Entonces da la impresión, es como que si no se tiene claro qué estudia, entonces no podría decir que el único criterio sería la cientificidad, ya que es lo único que más o menos algunos tienen claro. Pero en general creo que eso no es un problema del humanismo, sino de toda la psicología, porque en sí no hay un consenso de qué es lo que estudiamos. Bueno, ese era uno, lo que quería comentar. Y lo otro era con respecto a la posibilidad de hacer un humanismo científico, que es algo que
que bueno, que algunos plantean, algunos autores, por ejemplo, a partir de eso que plantea Alport de lo ideográfico y lo nomotético, me parece bastante plausible la posibilidad de hacer un humanismo científico. De hecho, bueno, hay algunos artículos que he visto, ¿no? Como uno que era de un conductismo radical antihumano de Marino Pérez, Marino Pérez lee bastante de psicología humanista, de fenomenología, y bueno, o sea, no digo que necesariamente de esa manera, pero por ejemplo, algunos cuando escuchan que Raúl Paredes es interconductista, pues se sorprenden, ¿no? Dicen, ¿qué? ¿Cómo va a ser ese interconductista? O sea, porque no lo ven así. O sea, y bueno, hay algunos autores que plantean en algunos títulos, o la sociedad de los horcones, que en cierta forma también se plantean como un conductismo humanista. Claro, entendiendo de que el humanismo tiene una cierta indeterminación, pues yo creo que sí se podría plantear esta idea. Por ejemplo, en el caso del conductismo, pues hay algunos que le dan énfasis a las técnicas, pero también se puede enfatizar más que las técnicas el análisis. Claro, ahí se estaría saliendo un poco del hecho de que en humanismo no hay que analizar, pero creo que podría entenderse bajo un modelo antropológico distinto. O sea, entendiendo una integración entre el organismo y su entorno y no como algo distinto. O sea, creo que cambiando esa perspectiva antropológica se podría plantear la posibilidad de un humanismo distinto, de una ciencia humanista, y también entendiendo de que, y bueno, planteando un poco la relación entre lo ideográfico y lo nomotético. O sea, entendiendo de que son diferentes, pero que podrían servirse la una a la otra. ¿Tú qué opinas? Sí, hablo un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, algo que a mí siempre me llamó la atención cuando estudiaba filosofía era esta gran pretensión de que la ciencia se ha posicionado tanto, ¿no? Desde el siglo XV hasta ahora, ¿no? Como verdad absoluta, que parece ser que cualquier otro tipo de pretensión de verdad no puede ser verdadera porque no encaja en el parámetro científico. No es como que vivimos sometidos a esa idea de que si no sigues el método, que si no sigues este criterio, entonces lo que tú dices es falso, lo que tú dices no tiene sentido, no tiene carácter de epistémico, ¿no? Entonces ahí viene esto que quizás podríamos resaltar con Feyerabend, ¿no? Cuando Feyerabend dice no hay método. El mismo Karl Popper también, cuando enseñaba metodología en Austria, él decía, entrando a su clase, chicos, no hay método. ¿No? Entonces, este concepto del no haber método, pero que la ciencia impone, mira los problemas que crea, ¿no? Así que sí, me uno a ese criterio de que el problema de la cientificidad del humanismo no es un problema del humanismo, sino es un problema de la psicología y de aquellos que buscan darle o colocarla en el lugar de la ciencia, ¿no? A mí me gusta usar un ejemplo que alguna vez se lo escuché a un amigo, pero sobre otro contexto, ya, pero que creo que encaja aquí. Es como que queremos, a ver, tenemos una caja donde los niños juegan, ¿no? Y tienen que colocar el triángulo, el cuadrado, el círculo, ¿no? Entonces tenemos el lugar del cuadrado y queremos meter ahí un triángulo que es más grande y no entra, pero queremos que ingrese como sea, ¿no? Entonces eso nos obliga a cortar el triángulo para que encaje en esa zona. Entonces ya no sería lo que estábamos haciendo, porque terminamos adaptándolo a ese nuevo contenido, ¿no? Me gustaría quizás ir más hacia el segundo Wittgenstein, ¿no? Que plantea de que hay distintos usos del lenguaje, distintas formas de comprender el mundo, que pueden conectarse en algún punto, pero no por ello tienen que ser idénticas, sino que podemos convivir, ¿no? En esta multiplicidad de formas de entender el mundo y que no hay una forma específica del mundo.
Hay un libro de Polkinghorne que se llama Algo o Alguien, ¿no? Y en este libro él explica cómo la pretensión de la categoría, ¿no?, de verdadero termina dañando muchos conocimientos, ¿no? Porque, vamos, ¿quién dijo que la ciencia dice la verdad? Entonces ahí viene ese problema que se analiza en filosofía, ¿no? O sea, ¿cómo establecemos el criterio de verdad? ¿Qué hizo que la ciencia diga lo verdadero, ¿no? Pues sí, me uno a ese concepto. Brian, Brian, ¿quería decir algo? Sí, ¿no? Porque... algo que me llama la atención también y quería acotar, era la cuestión de ciencia, lo que mencionas. Y de hecho es un problema bastante general, o sea, ni siquiera en la psicología nada más, sino en diversas disciplinas, carreras, etcétera. Y es que se concibe a la ciencia como uno solo, o sea, es como si fuera la ciencia como uno solo. Pero que ni siquiera psicología hay como la psicología, hay varias psicologías. Incluso yo diría, ¿no? No hay el psicoanálisis, sino hay varios psicoanálisis también, lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nos siguen enseñando y transmitiendo una noción de ciencia que es una ciencia clásica, o sea, que viene desde el siglo pasado, ¿no? O sea, nosotros creemos que la ciencia es observar la realidad y a partir de eso hacer inferencias, claro, que esa es una vertiente de ciencia, ¿no? Que es la que usa el método inductivo, ¿no? Pero a partir de la física cambia mucho esa cuestión, ¿no? Con Albert Einstein, que la física es relativa, o sea, y eso permite concebir la materia, la energía, el tiempo como algo relativo. O sea, eso cambia muchas cuestiones, ¿no? O sea, el tiempo ya no es lineal, o sea, ya no es cronológico, ¿no? La masa, lo que es lo que cogemos, lo que agarramos, o sea, que es 3D, ni siquiera es 3D, ¿no? O sea, hay otras dimensiones más, etcétera, ¿no? Y lo mismo con energía. Para Albert Einstein la energía no es algo que está dentro del organismo y sale como una catarsis, nada de eso, sino la energía es una escritura, donde se escribe en pizarra. O sea, a partir de la física moderna, o sea, cambia muchas cuestiones. O sea, la ciencia ya es discursiva, es lenguaje, ¿no? Y ahí se puede tomar muchos epistemólogos, ¿no? Como mencionaste varios también, y el mismo Popper también, ¿no? Popper, Lakatos, Feyerabend y todos ellos van en esa línea, ¿no? Que la ciencia parte de hipótesis y no hay una realidad en sí misma. O sea, no es que las cosas estén ahí y vamos a observarlas tal cual, ¿no? Sino que lo que está previo son las hipótesis, las teorías. Es a partir de la teoría que podemos ver las cosas, ¿no? O sea, incluso los físicos de la teoría cuántica dirían que ni siquiera existe la realidad, ¿no? Sino que existe una manera de ver las cosas. Ya, pero ¿a dónde voy con todo esto? De que estas cuestiones cambian mucho, por lo menos en el psicoanálisis cambia mucho la concepción, y pienso que en la psicología también, ¿no? Porque es importante qué noción de ciencia y teoría estamos manejando. Yo pienso que una teoría científica tiene que ver mucho con la consistencia de su teoría, ¿no? Tomando la referencia a Lakatos, ¿no? O sea, tiene que haber un núcleo de conceptos fundamentales, o hipótesis fundamentales como lo menciona, pero tiene que haber un cinturón protector de conceptos auxiliares o hipótesis auxiliares. O sea, una teoría científica tiene que ver con esto, con la consistencia y coherencia de su teoría. No porque se pueda comprobar en la realidad, experimentar en un laboratorio, ni nada de eso, ¿no? O sea, si la teoría lo requiere, se puede hacer. Pero la validez de una teoría pasa por la consistencia y coherencia de esa teoría, que no es absoluta tampoco, ¿no? Sino que se reelabora constantemente, ¿no? Entonces, ese para mí sería un criterio de cientificidad, ¿no? O sea, la coherencia y la consistencia de una teoría. Y eso ya es otra noción de ciencia, ¿no? Es una ciencia ya hipotético-deductiva, ¿no? Que es tomado ahora por las ciencias modernas, ¿no? Las físicas, las matemáticas, ¿no? La lingüística moderna y todo eso, ¿no? O sea, pienso que hay que hacer esa diferencia. O sea, no hay una ciencia única, ¿no? O sea, hay ciencia de antes, pero hay una ciencia moderna también. Y eso creo que habría que tomarlo incluso para la psicología. El psicoanálisis se está tomando poco a poco, pero pienso que es importante analizar esto incluso para la misma psicología, ¿no? No, sí,
Y es algo que cuando... que es lo que se ve en los primeros cursos de psicología, ¿no? Cuando el profesor quiere decirnos qué es la psicología, nos muestra lo que él piensa a partir de su propio enfoque, ¿no? Y termina ya marcando más o menos qué es lo que vamos a asumir de ella, ¿no? Quizás expandiendo más lo que mencionabas, pues que sí, o sea, no es un asunto solamente de psicológico, es el mismo problema que tienen las ciencias sociales en general, ¿no? Porque, o sea, ellas no pueden verificar las cosas, no pueden hacer corroboraciones como se plantearía a modo positivista, pero así duro, ¿no? Y buscan de algún modo u otro plantear estadísticas, ¿no? Recuerdo que cuando se nos enseña, ¿no?, qué es la estadística, pues es describir una muestra, ¿no? De la población escribimos una muestra, pero ¿y qué nos dice que esa muestra realmente representa al todo, ¿no? Y dicen, no, es que trabajamos con una muestra significativa, pero otra vez, si seguimos preguntando fuera de la ciencia, preguntando por el método que se está usando, realmente esa muestra de la que se habla describe la realidad, o sea, describe la totalidad, ¿no? Que es otra vez volviendo a estos epistemólogos que cuestionan la forma de hacer ciencia, ¿no? Que, o sea, en este caso, volviendo a Popper, que sería pero tiene que haber un error, tiene que haber falsabilidad. O sea, no es que porque la ciencia plantea algo es 100% correcto. O sea, hay un margen de error siempre existente. El problema está que a veces se pretende que todo aquello que se dice científicamente tiene que ser correcto, pero yendo a la psicología otra vez, los psicólogos tenemos que trabajar con las personas. Y yo creo que las personas no son categorías, que las personas no son un número. O sea, no es que, tú eres un 6114. O sea, eso no es una persona. O sea, la persona es un sujeto completo. Y hay que verlo en su propia experiencia, en su propia vida. Qué siente, qué cosa quiere, qué preocupaciones tiene. Y viéndolo así, entonces, cada vez que queremos decir una ley, si queremos dar una ley sobre el hombre, caemos en problemas enormes como los intentos, ¿no?, de las teorías de la personalidad, que quieren decir, si es delgado, es así. No, si es gordito, es así. Si la persona desarrolló mejor este tejido, es así. No, mira, si la persona tuvo 2 hermanos, entonces si eres hermano mayor, entonces esta persona es así. Entonces, ahí tenemos ese inconveniente de que a veces pasa que alguien vive los criterios, pero se comporta de una forma diferente, ¿no? Entonces, ahí, dime, Brian. Claro, pero ese sería el método inductivo, ¿no? Que a partir de ciertos casos se generaliza. Ya, claro, yo tampoco voy por esa línea, tampoco, porque eso sería generalizar a un grupo y nominalizar, darle una etiqueta, ¿no? Exacto. Cuando en psicología no podemos hacer eso. Claro. Sí, concuerdo. Pero es que en cierta forma, creo que el humanismo tendría como que una imposibilidad de formular una teoría tal cual, sino más bien como que podría dar sugerencias de cómo formular tu propia teoría. Y es algo así como que si un autor escribe su teoría, sería como decirte, no, mira, esto es lo que nosotros programáticamente hacemos, o sea, lo que más o menos plantea Buber, y bueno, puedes seguir estos criterios y puedes tomar lo que yo he hecho de ejemplo, pero tú te creas tu propia teoría. Por algo así lo entiendo yo, porque realmente creo que sí, profe, quería decir algo. Para mí es muy interesante lo que comentaban, ¿no?, acerca del humanismo, si es ciencia, no es ciencia, o cómo si hay distintos humanismos o si hay inclusive una metodología distinta a la ciencia, etcétera, ¿no? Quería hacer un comentario adicional a eso. ¿Qué tanto dentro del humanismo, si es que hay autores que plantean que se dialogue con otras disciplinas? Porque si bien es cierto, las teorías clásicas, ¿no?, las de Carl Rogers, las que nos enseñan en la universidad, ¿no?, Carl Rogers, Maslow, Freud, todas viven, han convivido en una época distinta, ¿no?
una época distinta en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Las neurociencias al día de hoy ya han evolucionado y se pueden hacer resonancias y hacer investigación sobre el cerebro, ¿no? Mucho más adelantadas a la época en la cual vivía Freud, ¿no? Otra rama, por ejemplo, la ciencia de datos, la Big Data, entre otras tecnologías nuevas que permiten hacer un método de investigación mucho más profundo que antaño no se podía, ¿no? Entonces, si es que hay autores dentro del humanismo que han considerado, bueno, hasta yo lo que he leído, bueno, yo te digo los clásicos, no he leído mucho más, no he profundizado tanto en el humanismo, pero si es que hay autores humanistas que consideren un diálogo interdisciplinario, o sea, con otras disciplinas de la ciencia, para poder, digamos, elaborar nuevas teorías, nuevas hipótesis, o de repente intentar validar sus propuestas, ¿no? Claro, a ver, acerca de que haya habido un diálogo dentro de nuevos humanismos, lo que pasa es que en la actualidad el humanismo que se desarrolla es más bien entendido como un enfoque de abordaje terapéutico, ¿no? Entonces tenemos las formas quizás del abordaje Gestalt, del abordaje ericksoniano, por ahí el manejo con logoterapia, o las distintas formas de tratar de comprender el universo de la persona misma, ¿no? Pero quizás algo que yo he podido escuchar, ¿no? De algunos profesores, ¿no? Que ellos mismos se ubican dentro del modelo humanista, es que se puede dialogar con otras ciencias, sí, pero lo que no podemos hacer es pretender reducir al hombre a ciertos criterios, ¿no? En este caso, por ejemplo, no se rechaza para nada, ¿no? Los avances que han habido en otras áreas, ¿no? Como las neurociencias que mencionabas, o las estructuras hoy en día de manejo de datos, ¿no? Con Small Data y Big Data. Pero sí, un humanista estaría, por ejemplo, siempre mencionando que por más que se cree una máquina que pueda hacer terapia, esa máquina no va a entender el concepto humano, ¿no? O sea, hay algo que es más. O sea, la suma de las partes no es el hombre, es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, el diálogo no se descarta porque permite ir creciendo, permite ir mejorando, pero el humanismo se centraría más en la experiencia de la persona. O sea, tomaría los conocimientos de las otras ciencias, que es como se hace, por ejemplo, ¿no? Si llega un cliente a consulta, pero este cliente pues obviamente tuvo, no sé, pues un aneurisma, acaba de salir de una operación donde le han sacado un tumor que estaba en el cerebro, pues obviamente que van a haber limitaciones que por más terapeuta que yo sea, no voy a poder lidiar, pues porque hay una lesión ahí. Entonces, obviamente que ahí encontraríamos el diálogo, ¿sí? Y quizás ya el humanismo buscaría, bueno, más que el humanismo, la psicología buscaría complementar, ¿no? Dar mayor soporte, quizás concepto de superación, ¿no? De resiliencia, quizás cómo va a trabajar con sus familiares, ¿no? Tras un abordaje más sistémico, ¿no? Así que, o sea, más que quizás solamente el humanismo, creo que la psicología en general sí tiene ese diálogo, pero teniendo cuidado de no, yendo más al humanismo, de no reducirlo solo a esos aspectos. Ok, interesante, gracias.